soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Cuéntame, ¿cómo te fue con eso de los saltos evolutivos del cerebro? ¿Te diste cuenta de cuál de ellos es por medio del cual te has estado comportando, amigo? ¿Te diste cuenta si es el del cerebro de reptil, eligiendo experimentar la vida como una digna lagartija y su dilema cotidiano de supervivencia o de identificar si esto va a comer hoy o si se va a parear en la noche? ¿Te diste cuenta, amigo? O bien, a lo mejor fuiste de los que se percató de que el cerebro de mandril, o sea, el del sistema límbico y el sistema emocional, el que libera neurotransmisores que te explicaba yo el otro día, es el que te está gobernando, ¿sí? ¿Sí? Y que exclusivamente a través de las improntas emocionales es que tú vas por la vida reaccionando en consecuencia a los estímulos externos, igual que los simios. No sé, podría ser. ¿No? Podría ser, amigo, ¿no? Es este cerebro de mandril el que prescinde del pensamiento, nada más es reacción. Y si tú vas por la vida reaccionando y reaccionando y reaccionando y reaccionando a los estímulos, pues ya sabes desde dónde te estás manejando, ¿no? Que, bueno, en el mejor de los casos estamos aspirando a que tú seas de este tipo de personas que se conduce a partir del neocórtex o lo que nosotros llamamos el cerebro humanoide y que, bueno, tiene considerado para tomar decisiones y experimentar la vida el razonamiento. Sin embargo, acuérdate que acomodar ideas de manera lógica no es saber pensar, sino nada más tener la capacidad de hacerlo, pero eso, de saber pensar, a ser inteligente, ahí, híjole, amigo, un abismo grande y profundo. En fin, de manera general, cuéntame, ¿te diste a la tarea de identificar cuáles son los estados de ánimo que te gobiernan? ¿Te diste a la tarea de, en estos estados de ánimos, ver cuál es el que prefiere tu ego para interpretar la vida y entonces sentirse en un estado óptimo de manejo situacional y por lo tanto buscas todo el tiempo que alguien te dé tu droga emocional? ¿Sí? ¿Pudiste identificarlo? O a lo mejor tú seas el dealer afectivo de alguien más, ¿no? Con el cual este ser humano está apoyándose en ti para que lo ayudes a generar momentos de frustración y de desesperación para que le des en la vena su dosis de ira o de miedo, de todo lo que habíamos hablado. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue, amigo? ¿Vas avanzando junto conmigo para poder identificar en qué circunstancias afectivas estás atorado? Te lo dije, amigo, las emociones no tienen problema, son un recurso más para la vida, son un recurso adaptativo que están allí para cuando no tenemos otras posibilidades de reacción, como el desarrollo del pensamiento crítico o el desarrollo de la conciencia, ¿ok? Y bueno, ¿qué te digo? Incluso el amor como emoción es capaz de generarnos una adicción. Si la adicción que a ti te gusta son las mariposas, estamos hablando, uy, principalmente de las mujeres, ¿no? Esta adicción a las mariposas en el estómago y pues está muy asociado a la perspectiva rosa del amor romántico, de la etapa de la fantasía y la ilusión que es la niñez y la adolescencia, ¿no? Pero si nos vamos a esta adicción como placer sexual o como impulso sexual, ya estamos hablando más bien de la etapa de la adolescencia y de la vida adulta y de lo masculino, en donde principalmente los hombres suponen que el amor es un evento sexual y pues no. ¿Lo pudiste identificar? Sí, ¿no? Bueno, como sea, en donde estés con respecto al amor, la mayoría traduce esto de las mariposas y de la atracción sexual como romance. Y lo peor de todo es que lo confunden con la energía del amor que nos dimos a la tarea de explicar el episodio anterior. Recuerda que el amor al ser energía lo podemos ver expresado como fenómeno.
y como fenómeno de luz, de sonido y movimiento. Y sin embargo, a través de los seres humanos, es, esta misma energía se convierte en actos, ¿ok? Pero cuidado con confundir los actos de amor con el amor mismo. No, amigo, cuidado. Estos actos o acciones que pretenden cariño o mostrar eh, o generar afecto para con alguien más son únicamente el medio por el cual este amor se expresa o esta energía toma lugar en el plano del fenómeno, sí, sí, aquí en donde ocurren las cosas, en lo material, ¿ok? Vaya, es precisamente ignorar lo que realmente es el amor y cómo se expresa, lo que provoca que vivamos confundidos en este complejo tema. Y entonces no sepamos con claridad qué es el amor, por lo tanto nos quedamos suponiendo que el amor es sentir bonito o es recibir o dar un obsequio o generar un acto de bondad o de generosidad para con los demás. Y bueno, no está de más, es parte del fenómeno, ¿ok? Pero nos sentimos profundamente agredidos cuando en el proceder de alguien, no encontramos esto a lo que nosotros hemos llamado amor o hemos convertido en símbolo del amor porque se opone al limitado concepto individual del amor que construimos, pero principalmente, por supuesto, a partir de la relación de nuestros padres y sobre todo de nuestras aspiraciones infantiles no satisfechas o peor aún, nuestros sueños rotos en la juventud y gracias a las experiencias de relación afectiva que hemos tenido con los demás, que hemos llamado por nombre, relación de amor o romántica, y entonces nos sentimos profundamente dolidos. Y no, amigos. De ahí es que el amor, al ser una energía, requiere de polaridades, una positiva y una negativa, es decir, una masculina y una femenina, más allá de los regalos y los actos y este fenómeno que nos fraterniza a todos y nos hace abrazarnos y suponer que somos hermanos y todos felices y todos contentos. No, amigos, no, amigo. El amor es una energía y a mí me encantaría que de ahí partiéramos el día de hoy. Más allá de lo que es el drama de los géneros, porque esto se ha convertido en un drama de género y saben mis pacientes de la comunidad gay que no tengo ningún conflicto con ellos, al contrario, los amo profundamente, profundamente, pero como lo hemos visto en algunas sesiones, de acuerdo a la teoría del inconsciente colectivo de Jung, la homosexualidad es un conflicto más que resolver, así como el alcoholismo. Ya hablaremos, el alcoholismo no es una enfermedad, amigos. Amo mucho a la comunidad de AA, pero pues también tengo mis reservas, ¿verdad? Ni bueno ni malo. Sin embargo, lo mejor de todo es que ustedes puedan comprender, de acuerdo a un fundamento científico, comprobado lo que son los conflictos humanos que necesitamos resolver para poder fluir mejor en la vida. Y con respecto al amor y sus polaridades, bueno, el drama de los géneros ha sido eh, una guerra que hemos venido peleando por siglos, ¿ok? Y cuidado, cuidado si peor aún le agregamos prejuicios religiosos porque, bueno, terminamos todos en el infierno, amigos, ¿cómo les digo? Hay algo que hacer con respecto a las polaridades y la vida moderna o del hombre y la mujer modernos, en donde es claro, y Jung se dio cuenta que cuando el ser humano deja de tener estas prácticas,
religiosas o culturales de vínculo con la naturaleza y de atribución mágica o esotérica, es que el ser humano, para evitar desconectarse con su realidad, implementa roles de acción. Y es aquí en donde estos roles en la vida moderna han permitido que las mujeres se conviertan en cazadoras y los hombres, algunos de ellos se queden en el estatus de sedentarismo, porque los hombres no van a poder ser recolectora jamás. Ya lo expliqué en el episodio anterior. Por el mismo impulso de supervivencia y esta necesidad del cazador de ir más allá para sobrevivir, no es posible que experimente lo femenino, ¿sale? Y sin embargo, los roles en la actualidad nos ayudan a que podamos desarrollar e integrar una polaridad más que la otra. Efectivamente, en un individuo así, como dice Jung y como lo dicen las leyes universales, hay 4 leyes universales, amigo. Si está en uno, se puede observar en todos. Y los seres humanos tenemos potencialidades. Esta es con lo que me refiero a las polaridades. Una de tus polaridades está referida directamente en tu género sexual y la otra polaridad está en potencia como energía libidinal en ti. Por eso es que hombres y mujeres tenemos las dos polaridades, la positiva y la negativa. La positiva es la carga electromagnética de lo masculino. Y en cuanto a las relaciones interpersonales, para que se dé el fenómeno de la energía del amor entre dos seres humanos, tiene que haber dos polaridades, femenina y masculina, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque según las leyes de la física y la física cuántica, la energía tiende a regularse o autorregularse. ¿Ves? Es por eso que en la actualidad, en esta dinámica de hombre y mujer modernos, podemos encontrar una mujer masculina según los roles y todo lo que haya podido experimentar de manera individual y alcanzar como logros materiales dentro de nuestro sistema, o bien podemos encontrar igual hombres femeninos que gracias a sus roles y sus actividades y la posición en la que se hayan dispuesto a experimentarlo, es que conviven con los demás. Y no es ni bueno ni malo. Observa, en las relaciones de pareja principalmente, siempre va a haber una energía que tienda más a lo masculino, o sea, a la autoridad, a la fuerza, a la toma de decisiones, etcétera, y una energía que se va a manifestar como lo femenino, es decir, es una actitud mucho más sutil, más pasiva, más afectiva, eh, de mayor vínculo, etcétera. Ahora, con esto no me estoy refiriendo a que uno sea más o menos, ¿eh? Me gustaría que tú pudieras ser consciente de que en todas las relaciones se da este fenómeno, incluso en el de papá y de mamá también lo vemos. Cuando la madre excede el lugar que le corresponde de manera natural y frente a los hijos, pues en lugar de ser una madre femenina, se convierte en una madre masculina y es desde ahí desde donde castra. O bien, en el caso del padre, también cuando excede su lugar natural de autoridad y de el bien hacer o del comportamiento, pues se convierte en un tirano, ¿no? Y aniquila a los hijos, no nada más los castra, los mata, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de entender que en esto del amor, amigo, el drama de la guerra de géneros no está considerado. Tampoco dentro de la dinámica de roles de papá y de mamá, de hombre y mujer como tal. No, considera lo importante realmente en esta dinámica, por favor, son las polaridades que nos van a ayudar a que haya esta magia o este match a lo que le llamamos amor. Igual como cuando quieres prender un foco. Si tú tienes una polaridad de positivo y una negativo, pues para que se encienda el foquito ocupas las dos, ¿ves? Porque si tienes dos mismas polaridades o polaridades idénticas, te lo prometo que no va a funcionar,
¿Sale? Entonces, cuidado, cuidado también con confundir que en esto de generar la dinámica de la energía del amor, ocupamos estereotipos o imágenes representativas de lo femenino y lo masculino. No, esto nada más nos da referencia, amigo. Cuidado, porque aquí nos atoramos. En la clínica constantemente estoy escuchando a mis pacientes decir es que no se comporta como una mujer y es que este no es un verdadero hombre. ¿Cuál es el parámetro para medir lo femenino o lo masculino según el rol? La capacidad que tiene alguien para demostrar afecto o la capacidad que tiene otro a alguien para generar recursos materiales. Es en serio? O la manera en la que se viste o la que se comporta. ¿Es en serio? Desde ahí estamos midiendo lo femenino y lo masculino. Híjole, amigo, pues esto es una postura bastante limitada, ¿vale? Entonces, ayúdame a que tengas cada vez una perspectiva mucho más amplia, en donde la homosexualidad incluso es parte de nuestras sociedades, ¿eh? Así es que cuidado con andar señalando a los seres humanos porque tienen una preferencia, una tendencia sexual de compartirse y de experimentar sensaciones eróticas. De allí no podemos catalogarlos ni señalarlos. Por favor, evita eso y no interpretes cosas de mi boca, ¿eh? Yo amo a la comunidad gay, son seres humanos y tienen sus propias dilemas y circunstancias por resolver. Además, a veces nos ponen de ejemplos de cómo comportarnos unos con otros, ¿eh? Así es que, por favor, no vayas a irte con esta idea, como algún paciente me decía el otro día, es que tú eres una feminista que le estás tirando durísimo a los hombres, ¿no es cierto? No es verdad, es una perspectiva neutral en donde mi tarea es ayudarles a ver lo que ustedes no están viendo. Esa es una de las grandes tareas de la conciencia, ayudarlos a ver lo que no se dan cuenta o lo que no pueden ver o lo que les duele ver porque les duele. Así es que, soy muy clara en eso, ¿eh? Los seres humanos y sobre todo de cualquier comunidad o a donde ellos hayan identificado y refugiado, también tienen sus propios conflictos y ya los irán resolviendo. Pero si volvemos al tema del día de hoy, es importante que podamos entender que para que exista el fenómeno del amor, tiene que haber dos polaridades, femenino o masculino, independientemente si la polaridad está situada en el género o en la energía libidinal. ¿Ok? Esa es la maravilla en la que los seres humanos nos identificamos. Y ojo, el prejuicio religioso que se ha convertido en pecado, porque esta divinidad que pues la mayoría o algunas de las personas que viven han diseñado de manera muy extraña y de acuerdo a su peculiar perspectiva de vida y experiencia con lo divino, que por lo regular no es una experiencia, sino suposiciones, porque no lo conocen, ¿sale? Es que han emitido este tipo de juicios, ¿ok? Ya hablaremos de la divinidad y la deidad. Son diferentes cosas, amigos. ¿Sale? Entonces, te decía yo, los prejuicios que se han convertido en limitaciones religiosas tienen que ver justo con las polaridades. No es que exista como tal el pecado que te lleve a la muerte, no, sino que de acuerdo a la cábala y a la creación, se necesitan las dos polaridades para crear, amigo. El gran pecado de que haya dos polaridades juntas, es decir, masculino, masculino, no van a favor de la procreación de la vida, pero al día de hoy, pues ya no necesitamos henchir y multiplicar. La perspectiva real del amor es esta energía que se crea entre dos seres humanos. Así es que aguas, aguas. Y aquí empezamos a entrar como tal en el drama del tema de hoy, que sería el desamor. ¿Por qué a mí me duele el corazón cada vez que alguien me supone una negativa ante el amor o a una expectativa de crear? Y bueno, la postura o la hipótesis que me viene a la mente es de la doctora Liz Bourbeau, principalmente en su libro de Las heridas que impiden ser uno mismo, que de manera personal tomé como fundamento práctico para el desarrollo del sistema psicoanalítico que les platicaba el otro día, pude diseñar
y a través de la observación de cómo es que el dolor humano se organiza y nos da la posibilidad de identificarlo a través de estas 5 heridas. ¿Cuáles heridas? Lea, abandono, rechazo, traición, humillación e injusticia. Es que ella se da cuenta que incluso la energía cuántica que genera un individuo gracias a la carga afectiva que le da a una circunstancia en la infancia, puede afectar directamente su cuerpo, ¿ok? O sea, la morfología de su cuerpo y más allá, el bloqueo de esta energía creadora, inteligente del amor, cuando no sale como debería de salir, es decir, cuando no la expresamos como emoción, sentimiento o estado de ánimo afectivo satisfactorio, se convierte en enfermedad. Efectivamente, gran parte o un gran número de las enfermedades que nosotros experimentamos o a lo que le llamamos enfermedad, en realidad, amigo, es un bloqueo de la energía del amor a la que nosotros, gracias a un evento que no le pudimos dar esta connotación o significado de amor, nos genera un bloqueo energético. Es decir, una sensación de vacío. Y aquí es donde empieza todo el drama, porque este dolor que tú sientes en tu pecho en realidad es el síntoma del bloqueo energético, nada más. Pero no es propiamente la ausencia de amor. Me da mucha risa a estas personas que dicen, ¿no? Después de tantos intentos para poder relacionarse con una persona o una pareja y entonces sentirse amados y vinculados con el otro y no les funciona porque, pues, acuérdate que le echamos todo nuestro cochinero ahí a nuestras relaciones interpersonales y no les funciona, pues me cantan esa del amigo Juan Gabriel, ¿no? Yo no nací para amar, no es cierto. Esa es una idea equivocada. Es una incongruencia sabiendo que nosotros estamos hechos a partir de la energía del amor o esta energía creadora inteligente y además estamos capacitados para el amor. O sea, tenemos todo en nuestras 4 esferas para que nosotros podamos captar, identificar, experimentar y compartir el amor. Entonces, esta idea de que yo no nací para amarle, es que ¿por qué? Porque no es que no me sale nunca. Ya llevo no sé cuántos años y no más no. Mejor me quedo así soltero o sola o me convierto en la loca de los gatos. No, amigos, no. Es una incongruencia. Bueno, otro apartado es que podemos generar un vínculo afectivo con los animales. Entonces, si podemos generar vínculos afectivos con casi lo que sea, porque hasta podemos generar lazos afectivos con nuestros objetos, por eso es que nos apegamos, amigo. Entonces, ¿a dónde cabe esta incongruencia en donde yo no nací para amar? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Esa solamente es una perspectiva de la tristeza y de este dolor de vacío que nosotros consideramos como desamor porque no nos está, esta fuente que estamos eligiendo como de amor, no nos está generando la sensación y los sentimientos y la inspiración del amor que estamos buscando. Así es que cuidado en confundirlo, ¿ok? El ser humano está diseñado para aprender y en su aprender para crear y el crear energía de amor. ¿Te acuerdas? Por lo tanto, si estas emociones son energía, cuando nosotros les otorgamos un significado opuesto al amor, más lo que reprimimos, ¿ok? Más evitar expresarlas con naturalidad porque no hay confianza dentro de la relación o con la persona que me estoy queriendo relacionar para generar esta magia del amor, pues es lo que provoca el bloqueo en mí y entonces se convierte en enfermedad, como te decía. Ya después hablaremos del término eustrés, distrés y estrés, que tan manoseado está pues que la mayoría de las personas le da esta connotación de enfermedad y no. Vamos a ver cuál es el fenómeno, ¿sale?
en estos tres términos. Y bueno, si volvemos al tema, ¿qué es lo que pasa cuando yo le doy una connotación adversa al amor, a una circunstancia o a una relación? ¿Y por qué siento el corazón roto? Ah, pues tiene que ver más con la idealización de la que yo te hablaba el otro día, que, no, que le atribuyo a una persona en donde yo estoy esperando que esta persona se comporte como yo quiero que se comporte para suponer que me ama. Mira, ay, amigo, ya empiezas a entender nuestro drama. Aquí el problema no es propiamente la energía del amor o que la otra persona no sea la polaridad que busque o que la otra persona no está capacitada para el amar. Todo eso es parte de nosotros y representamos una y las dos polaridades al mismo tiempo. El gran drama se encuentra nuevamente en nuestro sistema de creencias y los conceptos que nosotros le atribuimos al fenómeno del amor según la perspectiva desde la que estamos atribuyéndole el significado. Así es. O sea, esta circunstancia está relacionada directamente a la perspectiva que obviamente está directamente alineada con el desarrollo de nuestra conciencia, o bien un estadio psíquico en el que nos encontramos situados en este momento de nuestra vida. Acuérdate, la edad cronológica no es lo mismo que la edad psicológica, amigos, no es lo mismo. Por lo tanto, las personas que se encuentran atrapados o influenciados por una de estas edades o sombras colectivas que representan los cuatro estadios psíquicos del ser humano, es que van a pretender darle un significado al amor y entonces relacionarse. Ejemplo, aquellas personas que todo el tiempo están buscando el amor incondicional son personas que se encuentran situadas psíquicamente hablando o psicológicamente hablando en la etapa de la infancia. Ay, lamento decirlo, ya ves por qué no nos salen las cuentas, amigo, aunque tú tengas 30, 40, 50, 80. Si estás buscando, persiguiendo en tu pareja que encuentres el amor incondicional, que es capaz de dar su vida por ti, pues lo más seguro es que estás influenciado por tu mamá, por el romanticismo de la infancia, ¿no? De las historias de las princesas. ¿Ok? Que están esperando al príncipe azul que las levante en su corcel blanco y entonces vivan felices por siempre, amigos. Cuidado, en realidad estás transfiriendo y proyectando tus relaciones interpersonales el deseo de que la otra persona haga las veces de tu mamá y entonces te muestre su incondicionalidad. Ni bueno ni malo, pero limitado. Cuidado, cuidado, nos podemos quedar atoradísimos en eso. Tenemos la otra perspectiva, el otro estadio eh, en la vida de un ser humano que es la adolescencia juventud y aquí tenemos el amor de las aventuras en el bosque y brincando y la experimentación de el coito como uno de los momentos más elevados dentro de la relación de pareja y entonces del amor libre, del amor que fluye y que del amor que no le importa lo que digan los demás y pues ¿qué te digo? Ni bueno ni malo, ¿ves? Ni bueno ni malo. Pero también tendemos a estereotipar a este tipo de relaciones en donde si no hay esto de la galanura o de la galantería y de las velas y de los viajes y de las reconciliaciones y pues no es amor y no es cierto. Ya te dije yo mi punto de vista de las reconciliaciones. Una reconciliación, tiene lugar posteriormente a una putiza, amigo. Entonces, no me vengas a presumir la reconciliación, ¿no? Lo más seguro es que pues, sí, hubo desmadre antes, ¿no? Ok, entonces cuidado con estas personas que se quedan aferrados a la idea de que el amor tiene que ser todo el tiempo maravilloso y romántico y velas. No, amigos, no.
Y tenemos por otro lado la perspectiva del amor funcional o el amor creador que yo te explicaba el otro día. Esto es lo importante o parte de lo importante de este tema. El amor que funciona, el amor que además de sentir al otro y de generar sentido de pertenencia y además de que haya velas y además haya romance y musiquita y la, tiene un propósito de existencia, el crear cosas, el crear momentos, el crear circunstancias, el crear vínculo, el crear inspiración, el crear. Este es el amor del que te digo. Y desgraciadamente, pues al día de hoy, pocos seres humanos están ahí. Y por último, tenemos el amor espiritual o el amor energético. Y sabes qué es lo peor de todo, la mayoría de las personas no lo conoce, no lo conoce. ¿Por qué? Porque este tipo de amor o esta clase de amor se experimenta, no se imagina, no se construye siquiera, fíjate, ¿ok? No se idealiza. Esta clase de amor se genera. ¿Cómo? ¿Sabes qué es aquello lo que en realidad nos duele a los seres humanos con respecto a esto del amor energético o espiritual? Son dos cosas principalmente. Uno, no haberlo vivido, porque a lo mejor desde la cultura en la que fuiste criado supones que el amor tiene que ser con una sola persona y entonces da lugar y vivieron felices para siempre. Entonces te castraron desde el amor incondicional y el control, porque este es un sistema de control, el matriarcado está relacionado a la madre, al amor incondicional, ¿sale? Pero con referencia en el patriarcado, en donde, eres mía y te quedas para mí y te compartes solo conmigo, ¿ves? Yo no estoy promoviendo, ojo, ay, Dios mío, no estoy promoviendo la promiscuidad tampoco, ¿eh? No me vayan a decir que, ay, es una, que les está diciendo que se vayan con... No, 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 no. Aquí lo que me interesa es que tú sepas identificar esta clase de amor espiritual que tiene que ver con experimentar esto que tú no sabes explicar que sucede cuando estás cerca de una persona en particular, ¿ok? Y bueno, la segunda cosa que nos duele a los seres humanos con respecto a esto del amor es la imposibilidad de amar al otro. Y es en donde en esta incongruencia, sí, sí, amigos, sí, sí. A ver, lea, despacito. La otra cosa que nos duele es la imposibilidad de amar al otro. Por lo tanto, de demostrar que este ser humano no es capaz de amarme, es la gran tarea del ego. Sí, por eso es que nuestro ego allí manifiesta con furia la frustración que representa para él el impedimento de amar al otro. Qué incongruente, ¿sabes? Porque bueno, este ego supone que este es otro ser humano no cabe en la imagen estereotipada que yo me generé para que sea una fuente de amor genuino para mí. Y no, eso es lo más cagado. Entonces, ¿qué hace el ego a través de la idealización, el control y la manipulación y todas sus estrategias, ¿sale? Que posee el ego para, entre comillas, amoldar el mundo a sus necesidades y circunstancias, obliga al otro a que cambie para que sea como yo y entonces me genere la inspiración para amarlo, ¿eh? Y aquí vemos todo este tipo de estrategias de control encima de los demás, ¿ves? Para que hagan lo que yo quiero que hagan. No, amigo, no, amigo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Dime. ¿Has podido experimentar, así como se lo dije a alguien en los días anteriores? El amor se experimenta y no tengas miedo de experimentar el amor en estas circunstancias, en donde van más allá de la atracción sexual, va más allá de la atracción física, va más allá de los logros materiales. Por eso es que yo les digo, sí, sí, amigos, en el amor todo importa.
Todo importa, me importa cómo se vea este ser humano, me importa cómo haya elegido desarrollarse, me importa lo que ha logrado construir o alcanzar, todo importa. Incluso su desarrollo cultural o estas expectativas que tiene este ser humano para el futuro, todo importa, ¿ves? Pero aquello que muy pocas personas han experimentado es estar frente a una persona que sin decir absolutamente nada es capaz de expresar y manifestar su ser y tú de observarlo y entonces sientas que todo se te mueve y empiezas a sudar y empiezas a sentir vibrar y entonces observas su cara y su cuerpo y te platica y te dice y te estremece y no sabes que tiene este ser humano, pero quisieras abrazarlo y besarlo en el momento en el que lo ves, ¿verdad? Entonces, dime, no es equivocado que tú estés experimentando una relación desde la atracción sexual o desde los, vaya, planes que tienes a futuro e incluso de lo que te gusta o por convivencia porque son parte de la universidad o del trabajo en el que asiste, no importa. Lo que a mí me interesaría es que te detuvieras a pensar si tú ya has logrado experimentar esta clase de amor que te digo, el de la energía, el que te hace sentir vivo. Así es que respira y vamos a lo que te toca. Vamos a lo que te toca, amigo. De manera general, deja de obligar a los demás a comportarse según tus carencias, expectativas o estereotipos para amar al otro. Todos estamos diseñados para amar y dispuestos para amar. Nada más es cuestión de que tú aprendas que a través del ejercicio del amor es posible amar a cualquier ser humano siempre y cuando aceptes lo que representa este ser humano. Te estás equivocando cuando supones que este se convierta en lo que tú quieres que se convierta para que sea tu media naranja. En el amor no hay medias naranjas, te lo dije y te lo he dicho y te lo seguiré diciendo. En el amor existen dos seres humanos completos, independientes, con todo su ser y su sombra y su ego y todo lo que representan, expresándose en la vida y experimentando una vida humana. Así es que basta, en el propio ejercicio del amor, amar aquello que el otro ser humano no completa para caber en tu imagen ideal, también es importante y es lo que hace el amor. Amar y abrazar con cariño la totalidad del otro. Ese es el efecto del amor. ¿Ok? Así es que basta de condicionar a los demás y de amenazarlos, amenazarlos o obligarlos con no, de estrategias no amables y no cariñosas, o empujándolos a que ellos se conviertan en lo que tú a huevo quieres que sean, porque si no, entonces, no te gustan. Si es que basta, ¿no? Deja de amenazar. Si hay alguien que no te gusta y no puedes negociar con tu ego o con la otra persona, el que haya una modificación en una circunstancia de afecto para el bienestar común, entonces, ¿qué haces ahí? Deja de estar obligando a las personas a que se comporten como tú quieres que sean para que tú pinche seas feliz. Así es que basta. Esas son egoístas, exigencias egoístas. Basta. Las personas no son de tu propiedad, ni están obligadas a disminuir tus capacidades, ni a renunciar a sus proyectos, ni a someterse a tus demandas para que tú, pinche, seas feliz y tú les regales una migaja de amor. Si tú necesitas cambiar al otro para amarlo, amigo, entonces eso no es amor. Lo que estás ofreciendo es egoísmo puro. Así es que basta de controlar y basta de querer hacer a los demás como tú quieres que sean para que tus demonios no se alteren. Basta. De manera personal, ¿qué te toca con respecto a la dinámica de pareja y el enamoramiento? Amigo, el amor, al ser una energía, se crea y por lo tanto se vibra y se siente. O sea, es una experiencia que te empuja hacia los brazos del otro, que te eriza la piel y que te provoca que quieras estar cerca de él todo el tiempo porque te inspira y te hace sonreír y te hace suspirar y tienes el deseo de pasar mucho tiempo con
con ese ser humano, porque está esta energía que está dentro de ti y fuera de ti y en él y dentro de él, que los empuja como imanes o los obliga como imanes a estar juntos. Ay, porque se vibra, amigo. ¿Ya viste? Eso es lo que te toca. Entonces, el amor, recuérdalo, sí, sí es importante que tú te identifiques con él, sí es importante la atracción física, en el amor sí es importante el desarrollo y todo lo demás que te decía, pero, la evidencia clara de que esto que estás sintiendo en ti es amor, es que cada vez que tú estás cerca de ese ser humano pasa algo inexplicable que te hace correr a sus brazos y llenarle de besos y disminuir el lugar que tú o él le ha puesto a sus errores y sus faltas y entonces incluso te mueve a abrazarlo y a besarlo. Esa es la evidencia de que estás en una relación de energía de amor, de esta energía que crea el universo y que mueve al ser humano a ser alguien cada vez mejor, por lo tanto, a evolucionar. Así es que, amigo, el amor se siente, por eso es una experiencia, ¿ok? No es una expectativa ni mucho menos un requisito. El amor es esta experiencia que se encuentra fuera de los confines de la razón humana. Vaya, el amor es la experiencia más sublime del espíritu del hombre. Así es que, conclusión, no te canses de buscar a aquella persona que lo haga vibrar en ti. Ojo, dicho fenómeno ha de ocurrir en ti entre una o dos veces en la vida y cuando lo encuentres, mi amigo, te sugiero no lo dejes ir jamás. Yo soy Lea Bartolini, invitándote a hacer lo que te toca.